Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento que estés mirando en este momento este programa. Bienvenido a la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza. Muchos de nosotros empezamos a trabajar o a compartir el tiempo de iglesia en casas de familia. Así que te quiero invitar, si estás interesado, podés anotarte aquí, abajo aparecerá un número de WhatsApp para poder comunicarse con nosotros. Es el tiempo en el cual cada uno de nosotros pasamos ese tiempo de comunión, de amor, de afecto, y no lo hacemos en el templo, ya que los mayores de 65 no pueden estar, los menores de 12 años tampoco, y tampoco aquellas personas que trabajan en la salud o tal vez en el transporte, porque son personas con riesgo. Entonces, en este tiempo, como iglesia, nos queremos juntar de esta forma, en casas de familia. Así que quiero animarte que, si todavía no sos parte de uno de estos hogares, que puedas ser parte. Así que deseamos que puedas ser un integrante de esta familia de fe, la familia Jesucristo Mi Esperanza. En el domingo pasado, cada uno de nosotros fuimos impactados por la noticia de que un amigo, un ser muy querido para nosotros, muy íntimo, para muchos de nosotros, nuestro amigo Horacio Huaco del Carpio, partió a la presencia del Señor. Quedamos todos impactados. Días antes había escuchado un mensaje, un estudio acerca de la resurrección de los muertos, que me impactó, y le preguntaron a Jesús, burlándose, si existía la resurrección de muertos. A lo que Jesús lo enfrentó y le dijo: ustedes ignoran, errando, las Escrituras y el poder de Dios. Y de eso se trata la resurrección. Tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y quiero decirte este pasaje que Jesús mencionó. Moisés estaba a punto de ser el libertador de Israel, y en ese momento Dios se le presenta con gran gloria, allí a través del fuego de una zarza, y en ese momento, cuando él se acercó, la voz de Dios le dice: quita el calzado de tus pies, el lugar que tú estás pisando es santo. Y entonces él, atemorizado, preguntó quién era, y él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y estaba hablando de personas que ya habían partido de este mundo, pero que Dios lo menciona como personas que están vivas. Y Jesús confirma esta palabra diciendo que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Entonces, para nosotros los cristianos, el momento de la partida, el momento de la muerte, para nosotros es una partida, porque es el momento en el cual nos encontramos cara a cara con Dios. Abraham, Isaac y Jacob estaban del otro lado de la historia, y Moisés estaba enfrentando su historia. Pero los dos eran personas que pertenecían al yo soy, a ese gran Dios todopoderoso. Y esa es la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Por eso en este mensaje se llama Yo soy el Dios de. Y yo puedo decir en este día, yo soy el Dios de Ezequiel. Espero que también pueda ser tu Dios, porque es un Dios de esperanza, un Dios que nos anima, que tiene un proyecto con nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. No importa si estás del otro lado de la historia, como le pasó a Abraham, Isaac y Jacob, sigue siendo el mismo Dios. Pero si estás de este lado de la vida junto conmigo, quiero decirte, Él es nuestro Dios. En un momento Jesús estaba a una semana de partir, a una semana de ser crucificado. Subió al monte con 3 de sus discípulos, esos 3 que le acompañaban a todos lados, Pedro, Jacobo y Juan. Subieron hasta el lugar más alto del monte. Dice la palabra que allí había algunas nubes, y en un momento dice que el Señor Jesús empezó a irradiar gloria, y de pronto vieron a Moisés y Elías, 2 personas que habían muerto hacía muchísimos años, lo vieron charlando con el Señor Jesús, rodeados de gloria. Y en Lucas capítulo 9, versículo 36, va a decir así, va a decir en estas palabras, que empezaron a hablar acerca de lo que iba a ser la partida desde Jerusalén. Cuando estaba buscando esta palabra partir, significa éxodo, significa salir de un lugar e ir hasta otro. Y quiero decirles que el momento que nosotros cruzamos el umbral de esta vida hacia la próxima, se llama el éxodo, es el momento en el cual partimos de este mundo a la patria celestial.
En Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, va a decir que Abraham estaba buscando una patria celestial. Él sabía que estaba como peregrino y extranjero, sabía que no tenía una vida permanente en esta tierra. Y muchas veces nosotros vivimos esta vida como si la vida sería por la eternidad aquí en la tierra. Pero Abraham, a pesar de ser multimillonario junto con Isaac y Jacob, tenían bien en claro acerca de que la vida era un peregrinar, era un momento de transitar para poder enfrentar la eternidad. Ahora, cada uno de nosotros los cristianos necesitamos entender que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. No quedamos aquí para siempre. Cada uno de nosotros tenemos que comprender en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que simplemente vamos a atravesar un tiempo de la historia. Y que como cada uno de los que pasaron, vamos a ser reunidos con nuestros padres. Que vamos a partir, a hacer el éxodo de este mundo a la eternidad. Que vamos a hacer una partida de este cuerpo corruptible a un cuerpo que no va a tener corrupción. Eso es lo que cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que entender. Y si nos paramos sobre estas verdades, sobre estos principios fundamentales, entendiendo cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros va a atravesar un tiempo de peregrinaje por la tierra, podés empezar a construir tu vida sobre la roca. Y en el momento que crucemos el umbral, que empecemos nuestro éxodo, es el momento en el cual vamos a darnos cuenta que todo lo que hayamos hecho en este mundo tendrá significancia eterna. Pero si nosotros vivimos una vida egoísta, plantándonos, creyéndonos que esta vida es la eterna, y cuando llegue el momento que tengamos que atravesar el umbral, nos vamos a dar cuenta que construimos sobre la arena, sobre algo que no es sólido, algo que se va a desarmar. Si te parás en la perspectiva de que somos peregrinos y extranjeros, yo puedo decirte algunas cosas. Te vas a empezar a conducir con humildad, porque entendés cuán frágil sos. ¿Sabés qué? No te conducirás con prepotencia pensando que el mundo tiene que estar a tus pies, porque simplemente estás de paseo, de pasaje por este mundo. Y en este momento vos estás entendiendo ese valor que somos peregrinos y extranjeros. Otra de las cosas que vas a entender es que todas las riquezas materiales son una herramienta, pero no es el fin en sí mismo adquirir riquezas, porque esas riquezas, cuando nosotros partamos, quién sabe dónde van a terminar. He visto muchas familias que terminaron peleando por las riquezas de un padre, y cada una de ellas quedó sin nada. Es más, he visto casas demolerse en las cuales personas han dedicado toda su vida. Por eso es importante empezar a vivir y fundamentar nuestra vida sobre la roca, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Querido hermano, empezá a vivir a la luz de la eternidad. Cuando uno empieza a vivir sobre esa luz, empieza a entender que la vida no es el fin en sí mismo, sino el plan que Dios puso para nosotros en esta vida. Porque más importante que vivir 100 años es si cumpliste o no el plan que Dios tenía en el trayecto de su vida. Jesús solamente vivió 33 años, 33, pero marcó la historia, hasta marcó el calendario antes y después de Cristo. Jesús supo aprovechar bien el tiempo haciendo la voluntad del Padre. Cuando vos entendés que sos un peregrino y extranjero, simplemente estás de pasaje en este mundo, empezás a ordenar tu vida de acuerdo a las prioridades. Hebreos capítulo 11, versículo 16, hablando de los héroes anteriores, dice: pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios. Les preparó una ciudad celestial. Yo quiero decirte, Dios no se avergüenza cuando vos en realidad entendés que Él es tu Dios y que estás de peregrino en este mundo para cumplir el plan que Dios tiene con tu vida. Cuando pensaba en todas estas cosas, qué privilegio tenemos nosotros los cristianos, hermanos, Y quiero que empieces a mirar tu vida en la perspectiva de la eternidad. Si vos mirás así, vas a entender que la muerte no es el fin. Simplemente la muerte es un cambio de existencia. No es el fin. No termina la vida en ese último día en el que se pone allí en las lápidas. Recién ahí es el punto de partida, el éxodo, el cambio de vida, el cambio de existencia. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo va a dedicar gran parte de este capítulo a poder explicarle a los hermanos
cómo es la resurrección de los muertos. Y pone el ejemplo de una semilla de trigo y dice, cuando cae en tierra y muere la semilla, cuando brota no sale como semilla, sale como una planta. Y de la misma forma, cuando nosotros morimos, no vamos a resucitar de la misma forma en que morimos, sino vamos a resucitar de una forma completamente distinta, con un cuerpo glorioso. Y el apóstol Pablo va a decir, este cuerpo que es corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Es corruptible por el pecado, por el pasaje del tiempo, el deterioro, pero allí no va a ser así, va a ser incorruptible. También dice la palabra del Señor que se siembra en deshonra este cuerpo y se va a cosechar en gloria, se siembra en debilidad y se va a cosechar en poder, se siembra con un cuerpo limitado, pero va a resucitar un cuerpo ilimitado. ¿Y saben quién es la primicia de esta resurrección? El Señor Jesús. No sé si te acordás la historia, pero Él pudo traspasar las paredes cuando ellos estaban reunidos. Un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Ese es nuestro cuerpo que esperamos para el día en que resucitemos. Los saduceos se burlaban de Jesucristo y le decían, si muere un hombre que se casó con una mujer y el hermano tiene que tomar a esa mujer porque era costumbre para dejar descendencia, y así pasaron los 7 hermanos con esta mujer y murieron los 7 hermanos y después esta mujer murió. ¿Con quién será el que se va a casar en el cielo? Y el Señor Jesús ahí le dice esta palabra, ustedes erran ignorando las Escrituras, pero también el poder de Dios. Y el Señor, cuando le dice estas palabras, está viendo también el reflejo de cada uno de las personas que dudan acerca de la resurrección. Y el gran problema no es dudar acerca de la resurrección, el problema es en tener un Dios pequeño conforme a su imagen, o conforme a la imagen que ellos crearon en sus cabezas. Entonces dice el Señor Jesús, ¿saben qué? Dice, ustedes erran ignorando las Escrituras, pero también ignorando el poder de Dios. Creo que el gran problema de creer en una resurrección es tener hecho un Dios a la imagen que uno quiere tener en su cabeza. Y para Dios no fue difícil hacer los cielos y la tierra. Para Dios no fue difícil extender como un manto el cielo. ¿Ustedes creen que será problema para Él resucitarnos de los muertos? Entonces el problema no es no creer en la resurrección, es tener un Dios tan pequeño que no tiene el poder para resucitarte. Los que pusimos nuestra fe en Jesucristo entendemos y creemos que el Señor nos levantará. Es más, otra de las cosas que estaba pensando acerca de esto, si nos paramos en esta verdad de la eternidad y miramos desde esa perspectiva, los cristianos vamos a entender que la partida hacia la presencia del Señor también es parte de su regalo, parte de su gracia, parte de su favor. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 21, escucha estas palabras. La semana pasada lo leí también. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir aún es mejor. Y dice, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Estar con Cristo, dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Pablo estaba en un punto crítico, estaba preso, encadenado, sufriendo, y a la verdad que en ese momento lo mejor que le podía pasar a Pablo era partir y estar con el Señor. Y dice, partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. Para el cristiano, la partida es lo mejor que le puede pasar. Cuando uno parte de aquí, va a encontrarse con su Señor. Recuerdo que cuando era joven hablaban acerca de la venida de Cristo, que Cristo iba a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y que cada uno de nosotros, los que pusimos nuestra fe en Jesucristo, íbamos a subir enseguida, y así es lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses. Ahora, yo en mi pensamiento adolescente decía, no, Señor, espera, no vengas todavía, quiero casarme, como si casarse sería muchísimo mejor. Ahora, pregúntenle a un casado si es muchísimo mejor, Seguramente pregunten si no está la esposa, o el esposo. Las mujeres piensan que cuando se van a casar
van a tener un hombre que las mime. Pero la realidad, y si no pregúntenles a las casadas, que al marido le importa más un partido de fútbol que el cumpleaños de ella. Lo mismo piensan los hombres. Y de pronto yo me río, y muchos muchachos cuando están por casarse piensan que van a tener una odalisca personal que les va a cubrir todas sus necesidades. Pero en realidad te vas a dar cuenta que a partir de que te casás no vas a poder mirar un partido de fútbol tranquilo. Tu esposa te va a ver sentado en el sillón mirando televisión y va a encontrar un trabajo para vos. Así que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero bueno, quitando todas estas bromas, la verdad, estar con Cristo es muchísimo mejor. Va en serio esto, ¿eh? La muerte física para el cristiano es una bendición. Porque cerramos nuestros ojos aquí y lo abriremos con el Señor. Apocalipsis 21:4 dice que Él va a secar toda la lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Escuchen estas palabras. En la eternidad no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Qué linda esta palabra. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Quiero cerrar el mensaje del día de hoy con este principio. Te dije que en primer lugar no es el fin de nuestra existencia, sino es un cambio de nuestra existencia. En segundo lugar, te estaba diciendo que la partida es parte de la gracia de Dios. Dice la palabra que es preciosa a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pero quiero dejarte este tercer principio que es muy importante para pararte sobre la perspectiva de la eternidad. Y este creo que es el más categórico en este momento. Hasta ese día que el Señor venga a buscarte o te llame, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito en esta tierra. Y el propósito no es hacer dinero. Te dije que el propósito no es la vida en sí misma. El propósito de Dios es más que dejar una prole. El propósito de Dios es cumplir la voluntad de Dios por la cual Él te hizo para que exista. De eso se trata esta vida. De eso se trata, que todavía vos podés respirar y decir, hay un plan de Dios con tu vida y con mi vida. Dios tiene un plan ahora y en este tiempo. Y ese plan es importante que lo puedas llevar a cabo. Te hago una pregunta, ¿sabés qué es lo que Dios está queriendo hacer con tu vida? La primera pregunta existencial, ¿qué es lo que Dios está planeando con tu vida? ¿Vos lo sabés? Porque si no vas a estar nadando sin dirección en este mundo. La otra pregunta que tenía para hacerte, ¿le has preguntado a Dios para qué me pusiste en este lugar, con estas personas, con estas capacidades, con estas experiencias? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Le preguntaste a Dios? No, yo te hago este desafío, porque es mucho más que estudiar, trabajar la vida. Es mucho más que tener hijos. La vida es cumplir un plan, un propósito por el cual estamos en este tiempo. Hay un pasaje que va a ampliar tu visión. Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Qué tremenda palabra. Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. No hay mejor manera de irse de este mundo que haciendo lo que Dios estuvo planeando con tu vida. No hay mejor manera de irse de este mundo. ¿Sabes qué? La mejor manera de irse es haciendo la voluntad del Señor. Que no está separada de servir a la generación en la cual vivimos. David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Oh Dios, ¿para qué estoy en este tiempo? No importa de cuántos años vas a vivir, importa si vas a cumplir con el plan de Dios. No te olvides de esto. Sos un peregrino, sos un nómada. Estamos camino al cielo. Nos conducimos hacia ese lugar. Un día va a venir la tormenta. Y si construiste sobre la piedra, sobre la roca, tu casa va a estar firme. Pero si construiste sobre la arena, sobre el ego, sobre tu voluntad, sobre tus emociones, quiero decirte que dice la palabra del Señor Jesús
va a ser grande tu ruina. Pero nosotros queremos construir sobre la roca que es Cristo, la roca eterna. Quiero dejarte esta exhortación en este día. Los cristianos tenemos que mirar el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Así debe vivir el cristiano. Estamos mirando el cielo porque es el lugar hacia donde nosotros vamos, pero con los pies en la tierra, que es el lugar donde nosotros actuamos. El cielo porque de ahí va a venir nuestro Salvador, pero la tierra porque es el lugar donde nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Entonces la pregunta es en este día, si estás listo para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. En una de esas el Señor dio la cuerda de tu vida y dijo: Ezequiel, bueno, preparó la cuerda, y el Señor dijo: Ezequiel, tal vez te quedan 15 años como Ezequías. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A hacer dinero? Quiero decirte, no te lo vas a llevar de este mundo. ¿A qué querés hacerlo? ¿Querés dedicarte a vivir egoístamente, a deleitarte? Quiero decir que eso no te lo vas a llevar a la eternidad. Simplemente te vas a llevar a aquello que construiste, tu carácter, y el hacer la voluntad del Señor. En este día, el Señor nos dice: soy el Dios de... No se avergüenza de ser el Dios de aquellos que quieren hacer su voluntad. Como le hizo Abraham, como le hizo Isaac, como le hizo Jacob, como la hizo Jesús. Dios no se avergüenza de llamarse. Querido amigo, hermano, en esta exhortación, como decía tal vez el sabio Salomón, en la casa de luto dice que las personas piensan. Yo creo que hay un momento donde paramos la pelota, miramos nuevamente de qué se trata la vida, para poder seguir jugando este partido. La vida no se trata simplemente de cumplir años. La vida se trata de cumplir el propósito por el cual fuiste plantado. Los ojos en el cielo, la tierra. Que así sea cada día nuestra vida. Me gustaría terminar orando en este día. Por vos, por mí, por todas aquellas personas que están escuchando en este momento el mensaje. Todavía no tuviste un encuentro personal con Dios. Un Dios de los que todavía están vivos y los que van a continuar viviendo. ¿Querés que sea tu Dios? Simplemente tenés que hablar con Él y decirle: quiero que seas mi Salvador, perdona mis pecados, la cruz por mí, acepto como mi Salvador. Digo esto en el nombre de Jesús. Le decís así simplemente con tu corazón: bienvenido a la familia de Dios. Vos que sos parte de la familia de fe, quiero dejarte un desafío. Tal vez estás ocupado en un montón de cosas que no van a producir para la eternidad. Yo no te digo que no trabajes porque es parte de lo que nosotros necesitamos hacer, pero dentro de ese trabajo Dios tiene un plan. Mientras Abraham criaba ovejas, Dios tenía un plan con Abraham. Mientras vos vas estudiando, trabajando, Dios tiene un plan con tu vida, querido hermano y querida hermana. Los ojos en el cielo. Padre del cielo, te damos muchas gracias por este día. Pido tu bendición sobre toda tu grey, en el lugar donde están escuchando, sobre toda tu congregación, sobre cada uno de tus hijos. Señor, que cada uno de nosotros, Padre, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad mientras transitamos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Señor, esperamos el día que tú vengas o que tú nos llames para partir hacia esa patria celestial que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te agradecemos por este día. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, quiero desearte que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Recordá esto: Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y entre esos estás vos. Dios te bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana.